Hola, buen día. De nuevo estamos aquí compartiendo con ustedes algo que Dios nos dio, bueno, me dio más bien, hace ya unos días, de hecho ya tiene un rato. No sé si se acuerdan que hace poco vimos una serie, todo un mes completo. Vimos una serie llamada La Verdad. Si no se acuerdan, por aquí les voy a estar dejando una tarjetita en YouTube y en Facebook les dejo en los comentarios la liga de la lista. Una serie de 4 conferencias donde les hablaba acerca de lo que es la verdad. Y se puede decir que es la 5ª parte, aunque no lo consideraría así porque es totalmente independiente, pero se complementa muy bien con eso. Así que si no los han visto, vayan a verlos después de que vean este mensaje. Les va a ayudar bastante. Y es que hablar de la verdad es algo complicado, porque, como decía en aquella serie, muchos dicen que la verdad duele, pero Jesús nos dice que nos va a hacer libres. Y en ese contexto, si nos va a hacer libres, es cuando la verdad debemos hacerla. Pero es aquí donde entra esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que andar diciendo la verdad a diestra y siniestra es lo mejor. Y no es de que no sea bueno decir la verdad, sino es cómo lo dices, la manera en que la dices y tu objetivo por el cual la verdad sea tu prioridad. ¿A qué voy? Muchas veces decimos la verdad no para que ayudemos a la gente a salir, a dejar ese vicio, a dejar esas cosas malas que están alrededor de una mentira, sino lo hacemos para lastimar. Lo hacemos con la intención de dañar. Y entonces nuestro corazón está errado, y ahí es donde no es de que la verdad sea mala o de que duela, sino de que nos está haciendo daño por lo que hay adentro de nosotros. En Mateo 23, Jesús se pone a hablar con los maestros de la ley, con la gente más conocedora de la palabra de Dios. Se pone en un aspecto un poquito duro, más bien muy duro con ellos, porque les dice palabras que suenan muy fuertes para la época. Es como si hubiera dicho muchas palabras que no son muy comunes de nuestro lenguaje, que parecerían incorrectas. A gente que conocía la Biblia, a gente que sabía muy bien lo que decía la ley. Así que no estaba hablando con cualquier persona. Y se pone a hablar de una manera Jesús muy fuerte con ellos, porque estaban buscando algo en que caerle, algo en que Jesús se equivoque. Y pues obviamente no encontraron absolutamente nada. Y esto es antes de que alguien le preguntara qué era lo más importante, cómo podría entrar al reino de los cielos, cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús hace un pequeño resumen de toda la ley en Mateo 23, del versículo 34 al 40, donde nos resume la ley en 2 versículos, ¿se acuerdan? 2 mandamientos únicamente: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es el que más trabajo nos cuesta, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una clave importante de todo esto es el amor. Y hace poquito nos hablaban del amor, ¿se acuerdan? Y igual les dejo por aquí la conferencia. El amor. Pero muchas veces pensamos que el amor es así como que maripositas, cosas ridículas y todo. Pero el amor tiene mucho que ver también con la verdad. De hecho, van pegaditos. Pero hay veces que todas estas cosas las damos por hechas o por sentados, o los hacemos a un lado prefiriendo una ley, prefiriendo el conocimiento, prefiriendo una doctrina, prefiriendo una religión. Y de hecho la mayoría de las guerras, la mayoría de problemas y conflictos se vienen a eso, a de que no nos gusta aceptar que nos equivocamos. Y de hecho es por eso que tengo el nombre de esta conferencia, que se llama Me equivoqué. Y ahorita que lo estoy diciendo, algunos hasta abrirían los ojos diciendo, ¡ay, se equivocó! Decir me equivoqué es una frase muy complicada. ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a decir eso? Pero en serio,
no por quitarme la bronca, no por librar el momento, no, realmente decir me equivoqué y aceptar de que uno está mal y ver cómo puedo corregir eso. Me equivoqué es una palabra muy, muy difícil y aún hoy en día es muy complicado que alguien la diga. Hay una película que me gusta mucho que se llama ni me acuerdo cómo se llama, creo que es 2012, de esas películas de ciencia ficción que se basa en el que se iba a acabar el mundo en el 2012. Y se supone que un científico entra a la oficina oval donde está el presidente de los Estados Unidos y le dices, con toda sinceridad dime si tus datos estaban bien antes y si ahora están incorrectos. Si no, mis datos estaban mal. Y dice la frase clave de esa escena, dice, me equivoqué. El presidente de los Estados Unidos se voltea a ver a todo su gabinete y le dice, ¿sabes cuántas veces he escuchado esa frase aquí? Dice 0. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Y muchas broncas se quitarían si nosotros dijéramos esa frase. No por decirla, insisto, sino porque realmente estamos aceptando que nos equivocamos. El aceptar eso, al agarrar y hacer nuestra una verdad. Y bueno, les digo que estos maestros de la ley trataban de buscar un error en Jesús y no encontraron nada. ¿Y se acuerdan de la predicación del buen samaritano? Igual, aquí se las dejo. Jesús les da una lección muy fuerte. ¿Por qué? Porque no era tanto de que se les olvidara que deberían de hacer el bien, sino que a veces su prójimo lo veían solamente con la gente que les caía bien, no con las personas que odiaban. En esa plática expliqué un poquito más sobre esto, pero parece que solamente la verdad, parece que solamente las disculpas van sobre una persona. Y estos maestros de la ley eran una pequeña secta, un grupo muy, como le dicen ahora en México, muy fifí, de aquellos que eran muy selectos, se creían mucho y se jactaban de serlo, aparte, ¿no? Así como que se jactaban de su humildad. Una contradicción muy gruesa. Y sí, conocían muchísimo la ley. De hecho, no cualquiera podía ser un fariseo, un escriba. Tenían que pasar por pruebas muy, muy complicadas en cuanto a conocimiento. No bastaba con saberse la ley, sino de interpretarla y tener más conocimiento de más cosas. Y aparte, alguien los tenía que elegir. No era de que yo quiero ser. No, te tenían que elegir. Entonces era un grupo muy, muy selecto. De hecho, la palabra fariseo significa apartado. Y sí, eran apartados realmente para un propósito, que era la interpretación de la ley. Pero ellos en conocimiento no les faltaba nada. De hecho, conocían bastante, pero les faltaba algo muy importante, que era eso: la empatía, el amor hacia los demás. Por eso cuando Jesús los confronta con estos dos versículos, crea algo increíble. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba diciendo ninguna mentira. Estaba diciendo algo real. Y hoy en día no hay esas sectas. Bueno, algunos dicen que sí, algunos se creen maestros de la ley, pero no lo hay como en aquel entonces. Es a lo que me refiero. Hay gente muy, muy estudiosa. Hay teólogos muy, muy importantes. Y no tengo nada contra los teólogos, todo lo contrario. Son gente que yo admiro bastante. Pero cuando la teología, cuando el conocimiento se queda solamente en eso, es ahí cuando algo tenemos que hacer. Estas personas, los fariseos, nunca podían decir me equivoqué. Era algo que no podían decir, era imposible decirlo. Porque imagínense qué iba a decir la gente. Alguien que estaba destinado a conocer muchas cosas, ¿cómo podría haber dicho eso? Y aunque Jesús les dijo verdades que ellos mismos se dieron cuenta que eran una realidad, nunca se atrevieron a aceptarlo. ¿Por qué? Por ese corazón endurecido que tenían. Y como les decía, hoy en día no los hay, pero sí hay algo nuevo. Y me voy a robar, entre comillas, una frase, un pequeño fragmento de una declaración
que dio un misionero y un pastor llamado Justin Burkholder. Él les llama muy cariñosamente a esta gente de la que quiera hablarles y les dice teólogos de sillón. Y ya creo que se imaginarán más o menos por dónde voy. Teólogos de sillón. Y son de todas aquellas gentes, y sobre todo en esta época, que les encanta andar viendo por redes sociales dónde encontrar un error doctrinal para señalarlo. Decir, se equivocó. No es cierto, la Biblia no dice eso. O no, eso no viene en la Biblia. Y empezar a buscar errores y muy cómodamente desde su sillón señalarlos y decir se equivocó y buscar, casi buscando ese acento y esa coma donde falta, ¿no? O no, eso no lo dijo tal pastor, o no es cierto, en la convención no sé qué, de no sé qué, dijeron que eso no era aceptado. O no, eso lo dijo un predicador de otra religión, etc. Estos teólogos del sillón les encanta andar señalando. Y ahora que en las redes sociales podemos ver muchas cosas, les encanta. Hace poquito estaba viendo la red social de un conferencista que me gusta mucho seguirlo. Y tuvo que borrar una publicación porque él pedía apoyo para unas cosas que estaba haciendo y la gente se le dejó ir. De que porque pides dinero, no confías en Dios, estás haciendo un negocio, no confías en tu fe, bla, 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 bla. Y él decía que por salud mental lo quitaban, no porque se hubiera equivocado, sino porque había sido tanto el odio que habían levantado y más el odio entre sus seguidores que mejor dijo, la quito. Y es muy feo. También veía en una entrevista que le hicieron a un teólogo muy reconocido y muy famoso en todo el mundo, en el que daban un punto de vista de él, una noticia. Y todo el mundo empezó a atacar, otros empezaron a alabar a esta persona, que desde ahí hay una alerta muy grande. ¿Por qué? Porque estaba alabando a la persona. O sea, no estaba siguiendo a Dios, sino estaba siguiendo a una persona. Y por ahí alguien salió con toda la cordura del mundo a decir, voy a orar por esta persona, aunque me gustaría saber por qué lo está haciendo. O sea, no estaba de acuerdo con lo que esta persona pensaba, pero sí por orar por él. Y eso es una muestra de amor. No estar de acuerdo, pero aún así orar por él. Y encontrar a los doctores, buscar errores doctrinales es bien fácil. De hecho, les invito a que vean las conferencias que están en nuestro canal y seguramente algunos de nosotros la hemos regado en algunas cosas. Porque lo agarramos fuera de contexto, porque nos hicimos bolas, porque se nos olvidó, porque tratamos de decir una cosa y se interpretó otra, no sé. Y vamos a encontrarlo. Y eso es malo, pues obviamente a lo mejor nos faltó preparación, a lo mejor debimos de hacer una pausa, a lo mejor debimos reflexionar un poquito más, debimos de corregir en el momento, no lo sé. Pero lo importante no es si me equivoqué en una parte o no. Lo importante es qué te dejó todo eso. Lo importante es qué te dijo Dios de eso, no qué te dije yo. Y Pablo, el apóstol Pablo, en aquella época, le hizo un llamado de atención, no un llamado de atención, le dijo un consejo muy grande a uno de sus discípulos que era Timoteo. Y me encanta la frase que le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Vamos a verlo, en 1 Timoteo 4:16 dice lo siguiente, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las quienes la oyen. Ten cuidado de eso. ¿Por qué? Porque lo tomamos muy a la ligera. Y te invito a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué pasaría si ese análisis tan minucioso que tenemos de algunas personas al ver se equivocó, así no se hace, todo eso, todos esos señalamientos que encontramos en los demás, de que nada más dicen y no hacen, o no hacen y no dicen nada, o unos ya abrieron sus congregaciones, otros no las abrieron, otros no transmitieron, otros sí transmitieron, otros no ponen alabanza, otros sí ponen alabanza, todos esos señalamientos.
¿Qué pasaría si todos esos señalamientos tan minuciosos los aplicáramos hacia nuestra vida? ¿Qué pasaría si en vez de aplicarlo a los demás, los aplicáramos a nuestra vida? ¿No se han puesto a pensar eso? Seguramente tendríamos una vida muy, muy, muy interesante. Tendríamos una vida más libre. Descubriríamos que el falso maestro no está allá afuera. Quizá el falso maestro está acá adentro. Que en vez de estar perdiendo el tiempo en redes sociales con esas tonterías, deberíamos de estar buscando a Dios. Produciría un arrepentimiento y no soberbia. Produciría en nosotros humildad en vez de prepotencia doctrinal de que yo sé más o yo sé quién sabe más. Quizá nos empaparíamos a Dios y pediríamos perdón por todos los errores que tenemos nosotros, no los demás. No nos rascaríamos las vestiduras, ni seríamos hipócritas, ¿no? Y nos empaparíamos más de la palabra de Dios en vez de chismes en Twitter, Facebook o de la vecina, ¿no? ¿Qué pasaría si todo eso lo canalizaríamos hacia nosotros? De nuevo, estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en nosotros, ¿no? Y bueno, no vamos a leer Mateo 23 porque está un poquito largo y esto quiero que sea un poquito más rápido, más práctico, perdón. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha reflexión. Así que les invito a que lean Mateo 23. Y sobre todo, se quedan al final. Voy a contarles algo muy, muy interesante. Así que esperen un poquito más. De Mateo 23 voy a sacar 6 puntos que encontré de ahí que me hicieron reflexionar y que me hicieron darme cuenta de que debo de tener mucho cuidado. Lo que le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado. No ten cuidado de los demás. No ten cuidado del diablo, sino ten cuidado de cómo estás aplicando el conocimiento que estás adquiriendo. Cómo estás aplicando la palabra de Dios. Primer punto. No vivamos por apariencia. Aquellos maestros de la ley religiosa, luego en Mateo 23, en el versículo 2 y 3, Jesús habla de que ellos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés, no cualquier persona. Sí, eran muy buenos. Y les decía, porque mucha gente se estaba rebelando contra eso, entonces no les vamos a hacer caso. No sabes qué, sí hazles caso. ¿Por qué? Practiquen y obedezcan lo que les digan. Pero más adelante les dijo algo muy importante. No sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Muchas veces tratamos de descalificar la enseñanza de alguien por cómo es la vida de los demás. Déjame decirte algo. La palabra de Dios va a prosperar pese a quien la diga. Va a ir más allá pese a nosotros. Por eso les decía, pueden ver que a lo mejor en nuestras conferencias, en nuestras pláticas tenemos algunos errores. Intencionados, malos intencionados, no lo sé. Un error cualquiera, tampoco lo sé. Podemos haberlos cometido. Pero estoy seguro que la palabra de Dios fue más allá. ¿Por qué? Porque somos muy santos, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a prosperar pese a cómo somos nosotros. Toma lo bueno y desecha lo malo. Por ese amor. Y Jesús mismo se los dice. No vivamos por apariencia. Porque podría parecer que todo está bien. Pero no es cierto. ¿Cuál es la clave? Practicamos y obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Vivámosla. Si los demás no la quieren vivir, no los vamos a obligar, ¿no? No es el caso. No vivamos por apariencia, vivámoslo. Segundo punto. No deseemos ser reconocidos. No busquemos brillar. Versículo 6 y versículo 7 Jesús se refiere a ellos de una manera interesante. En aquellos entonces, el sentarse en una mesa de honor
la mesa principal, era de los mayores orgullos. Y siendo maestros de la ley, obviamente ellos buscaban sentarse ahí. Buscaban ser reconocidos, buscaban la fama, buscaban el reconocimiento de la gente, no agradar a Dios. Y no saben a cuántas veces he visto esto. Y voy más para acá, como les decía, ya no voy a ver a los demás, voy a ver a mí mismo. De mis cosas que quería hacer en la iglesia donde estaba yo antes, era de que liderazgo, la gente importante, podía pasar al frente, no importando la hora que sea, tenías un lugar reservado. Te tenían que abrir la puerta o tenían que traerte agua a los edecanes. Era así como que algo de wow. Y no me estaba dando cuenta que yo buscaba eso, no servir a Dios. Cuando me di cuenta de cuál era mi corazón, híjole, me sentí mal. Porque nunca busqué realmente servir a Dios, sino buscaba el reconocimiento de los demás. Yo digo, muchos lo hacen así. No seamos esas personas. El versículo 7 de Mateo 23 habla de que les encantaba recibir saludos respetuosos y todos. De que, hermano, apóstol, pastor, siervo de Dios, cosas bonitas. Se siente padre y es bueno reconocerlo, pero es mejor tener el reconocimiento de Dios. Y si lo que estás recibiendo es el reconocimiento de los demás y no es el de Dios, hay un gran problema. ¿Qué reconocimiento quieres recibir tú? Punto 3. No admirar tanto a los demás. Y este es un gran error. Y lo que les decía de aquel comentario que salía de la gente, defendiendo a la gente, tratando de justificar a eso, reconocer a los demás. Y está bien hacer reconocimiento a los demás, pero no pasarse de la raya. Casi lo estamos poniendo a nivel de Jesús. Y eso es idolatría. Muchas veces pensamos que la idolatría solamente es tener imágenes, cuadros, estatuas de santos y eso. Y no, la idolatría muchas veces también pasa en pastores, en gente que es muy conocida dentro del grupo cristiano. Y aquí en el versículo 8 y 9, del 8 al 10, Jesús advierte esto. Decía que no permitiéramos que nadie lo llame rabí, o sea, maestro, porque solamente había un maestro. También dice que no se dirijan a nadie llamándolo padre. Padre antes en la cultura, en el contexto en el que estaba hablando, era una palabra bastante fuerte. No era solamente como hoy papá, como lo tenemos ahora, sino era un nivel un poquito más arriba. Y de eso está hablando. Hay cosas que solamente son dirigidas a Dios. Y no es porque sea pecado decir esas cosas, sino simplemente es la importancia que tú le estás dando. Le puedes decir pastor y no tendría mucho significado, sino como tú se lo estás diciendo. El significado grande. Maestro, rabí. He visto gente que idolatra a gente que es muy conocida dentro del medio cristiano. En muchas ocasiones acompañando a un artista cristiano, la pedida de autógrafos era algo común. Y estaría bien porque quiere llevarte un recuerdo. El problema era cuando ya se volvía una especie de idolatría. Porque no era solamente tener el recuerdo, sino era algo más. Había gente que de hecho le quería dar un beso y todo ya como un artista. Y ya se pasaba un poquito de la raya. Y es donde debemos de tener cuidado. ¿Qué tanto estamos idolatrando a nuestros ídolos cristianos? Y el versículo 10 habla Jesús algo que me llama mucho la atención. Y a lo mejor suena crítica, perdón si suena eso, a lo mejor no voy a elegir las palabras correctas, pero no es esto. Decía, no permitan que nadie los llame maestro. No permitan que nadie lo llame maestro, porque solamente ustedes tienen un maestro. ¿Quién es quién? El Mesías, o sea, Jesús.
No saben cuántas veces he visto a gente que se enoja porque en vez de pastor les dicen por su nombre. Porque no les dicen apóstol, porque no les dicen profeta, porque no les dicen líder de alabanza. He visto muchas veces eso. Yo siempre he tenido un problema con eso y a lo mejor por eso no caí en ese error. Pero la palabra dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Por qué tendría que venerar una posición? Y cuando leí esta parte dije, wow, es cierto. Y alguna vez ya les comenté acerca de que antes yo quería tener un título antes de mi nombre. Ingeniero, lo que ustedes quisieran. Y descubrí que eso no me daba una posición. Realmente lo que me daba una posición era ser hijo de Dios. Nada más. Que si iba a ser maestro, que si iba a ser... Bueno, eso ya es independiente. Pero hay gente que no lo entiende. De hecho, pasé muchas veces en varias congregaciones ratos amargos porque llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás, Juanito? Me decían, no somos iguales. Dime, pastor Juan Carlos, bla, bla, bla. Sí, órale. ¿Está bien? O no le digas así, no le digas Pepito. Él es el apóstol Pedro. Y así como que, órale. Y era como un insulto no decirles así. Y ese tipo de personas ya están en otro. Y no digo que no les tenga respeto. El problema es de que te importa más el título. No le demos mayor importancia a esa gente de lo que realmente la tiene. Número 4. Ocupémonos más de nuestro corazón, de nuestro interior, que de nuestro exterior. El versículo 23 de este capítulo es un lamento por estas personas que se sienten así. Es aquí donde digo que Jesús empieza a decirles fuerte, les dice hipócritas. Y esa era una palabra muy fuerte de aquel entonces. Y es que conocían muy bien la ley y se los dice. Pero pasan de largo 3 cosas importantes, la señala Jesús. La justicia, la misericordia y la fe. Las cosas más importantes de la ley. La ley no fue construida para controlar, para manipular, para hacer que se hiciera lo que Dios quisiera, no. Fue creada para impartir justicia por misericordia a la gente que era atacada y por la fe. Por estas 3 cosas. No nomás para manipular, para que se hiciera lo que Dios quisiera. Por eso tenemos una ley. Y si ves el resumen de la ley con los 2 versículos que comentamos al principio, se van a dar cuenta por qué. Y de eso iba la ley. El problema es de que ellos la empezaron a adaptar para otra cosa, para atacar. Lo que ahora hacen los teólogos de Sion. Y termina Jesús este versículo diciendo, sí es importante que hagan todo lo que dice la ley, pero no debes de descuidar las cosas más importantes. ¿Por qué? Recordemos qué hacían ellos. Decían que no podían ayudar a alguien en domingo porque era un día en el que no se trabajaba y iban a hacer un esfuerzo. Pero si se les perdía una vaca o algo, iban a buscarla. ¿Por qué? Porque les dañaba su economía. Era más importante su dinero que el prójimo. Es ahí donde Jesús quería decirlo. Es importante diezmar, de hecho lo dice. Pero es más importante no descuidar estas cosas tan importantes. Y eso implica muchas cosas y no voy a tocar este tema tan a fondo. Más adelante lo veremos. Pero, ¿qué tanta importancia le estamos dando
a las cosas primordiales de la ley. Estas 3 cosas de las que está hablando Jesús. Bueno, reflexionar esto, ¿no? Punto 5, ya casi terminamos. No nos preocupemos por aparentar lo que hay por fuera, si por dentro estamos sucios. En pocas palabras, no seamos hipócritas. Versículo 25, de nuevo Jesús les avienta. Porque tenían prácticas muy absurdas. Cosas que habían agarrado de la ley y se las habían llevado al extremo. Ya eran cosas muy absurdas. Ya habíamos hablado antes de algunas de ellas. Y Jesús, haciendo una alusión acerca de estas prácticas, decía, primero lava el interior para que el exterior pueda ser limpio. Porque ellos se preocupaban por lavarse las manos, porque colaban el agua para no tragarse cositas. No había agua como ahora tan purificada y todo. Tenían que colarla. Porque cómo se iban a ser impuros por algo que entrara por el agua. Cuidaban esas cositas y Jesús les decía, están llenándose de porquería por otro lado. Y se preocupan por andar colando el agua. De nuevo, ¿por qué tratamos de hacer apariencias? O nos dedicamos a hacer obras buenas, que no está mal, pero nada más para aparentar. Y dentro de nuestra casa, ¿qué está pasando? Dentro de nuestro interior, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Preocupémonos más por lo que hay adentro que por nuestro exterior. El último punto. Seamos humildes en vez de exaltarnos. Y aquí quiero regresar un poquito en el versículo 11 y 12 y los quiero leer porque está más que claro. Dice lo siguiente: el más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Una de las contradicciones que parecería haber aquí. ¿Quieres ser exaltado? Humíllate. ¿Quieres ser humillado? Exáltate. Y es que el versículo 11 es el que más nos causa conflicto. Si quieres ser más importante, debes de ser el sirviente de los demás. Lo que les comentaba de aquellas cosas que veía y que yo mismo hice. Queríamos que nos sirvieran. Y muchas veces decimos, ay, es que cómo voy a estar entreteniéndome con otras cosas. Y sí, hay cosas más importantes, ya lo vimos. Pero ¿hace cuánto no sirves a los demás? Y a veces pensamos que porque estamos aquí enfrente o porque tenemos una posición en la iglesia, podemos obviar el servir a los demás. Recuerdo una vez que en una de las reuniones de fin de año, en una de las iglesias donde estaba, siempre era de que había un convivio y pues, en el convivio pues obviamente tenía que haber gente que atendiera las mesas, que hiciera la comida y todo. Y pues tenían unas mesas reservadas para los liderazgos. Y yo desde que empecé a ir, pues siempre tuve un lugar dentro del liderazgo. Y en uno de los años, recuerdo que nos citaron más temprano al liderazgo. Y pues dijimos, bueno, pues a lo mejor tienen algo importante que decirnos que no quieren comunicarle a los demás. Otros pensaron que nos iban a dar nuestro bono navideño. En fin, muchas cosas. Cuando llegamos no estaba puesto nada. No había sillas, ya estaban las lonas. Pero no había mesas, no había manteles, no había nada. Y entonces se acercó nuestra pastora en aquel entonces y nos dijo, bien, pongan las mesas, pongan las sillas, acomódenla, pónganlo bonito, y ahí hay flores para que las acomoden. Y la comida ya está hecha, la mandamos a hacer, pero ustedes se la van a servir a sus colaboradores. Y no saben cuánta gente se enojó. Algunos entendimos y aunque entendimos, algunos a lo mejor no nos gustó. O el clásico de que pues voy a hacerlo, no quiero por quedar bien con nuestra pastora, ¿no?
Y no saben cómo cambió el ambiente desde aquel año. No sé si se sigue haciendo ahora, pero creo que es algo muy, muy padre que deberíamos de intentar hacer. ¿Por qué? Porque nos recuerda esto, que seamos humildes en vez de que nos exalten. No está mal que atendamos a nuestros líderes. Lo que está mal es que nosotros como líderes, a veces no es de que nos dejemos consentir, sino de que se nos olvida que también tenemos que servir. Y sí, parecería que todo esto, que la iglesia es un asco. Y muchas veces, mucha gente, todas estas cosas que te acabo de señalar, les agarra como pretexto para no ir a la iglesia. Pero aquí quiero tomar una frase de un teólogo muy, muy conocido, llamado John MacArthur, que dice lo siguiente, y me encantó. Dice, la iglesia no es perfecta, nunca lo ha sido. Y yo digo, nunca lo será, de hecho. Algunas personas utilizan este hecho como una excusa para permanecer alejados de la iglesia, diciendo, me gustaría asistir a una iglesia, pero hay muchos hipócritas ahí. Yo les digo, ven, tenemos un espacio para uno más. ¿Por qué? De nuevo, nos fijamos en los errores de los demás, pero no me estoy fijando en mis errores. Por eso es que es bien delicado señalar. Primero fijémonos en nosotros. Señalamos a los demás de hipócritas, pero nosotros mismos estamos siendo hipócritas porque no me estoy fijando en mí antes de señalar a los demás. De nuevo, si yo me fijara en mis errores, créeme, no criticaría. Y es algo que yo he estado tratando. Digo tratando porque no he llegado al punto perfecto y no sé si lo llegue, pero al menos lo estoy intentando. Cada que quiero criticar algo, me fijo en mí primero. Y les puedo decir que el 99.99 de las veces ya no digo nada. Porque digo, no, pues estoy peor. Pero me da ánimo porque digo, estoy peor, pero sé que Dios me está ayudando a llevarme a otro nivel. Porque alguien que no se fija en esas cosas y que no nos da a un lado es Dios. La gente sí, por desgracia. Y ahora que está de moda la teoría de la cancelación, algún día vamos a hablar también de eso. Pero de que hizo algo malo, hazlo para allá porque se equivocó. Ahí es homosexual, hazlo para allá. Ahí es de otra religión, hazlo para allá. Ahí es de otra división del cristianismo, fuchi, fuchi. En vez de aceptarlos y hacer lo que la ley realmente nos ha dicho, que es amar a los demás. Y les he hablado mucho de vivir la palabra de Dios, en vez de aprendérsela. ¿Por qué? Porque es así como vivió Jesús. Simple y sencillamente. Un claro ejemplo, Él no se la pasó dando discursos, sí hay unos muy buenos registrados en la Biblia, pero no se la pasó nada más con eso. Él se la pasó mostrando con su vida lo que era la ley, viviéndola. Y eso es mucho más importante que aprenderte versículos de memoria, de tener mucho conocimiento sobre la palabra de Dios. No es que diga que lo demás no es importante, de hecho necesitamos hacerlo, porque mientras más conozcamos de lo que es Dios, más podremos aplicarlo en el amor hacia los demás y podremos ayudar a los demás, y eso es lo importante. Y puedo decirles muchas cosas y cosas bonitas o exhortarlos y motivos, frases motivacionales. Pero quiero demostrarte algo con un simple video. Un video que dura 55 segundos. Un video que dura 55 segundos. Nada más. Y vas a tener una de las mejores enseñanzas que te puedan dar sobre la fe y sobre lo que es amar a Dios. Te dejo este video.
Muchos me preguntaron por qué mi princesa come chetos mientras puede comer cosas más saludables. Bueno, la respuesta es que mi hija tuvo un derrame cerebral cuando era chiquita, apenas nació, problemas genéticos, los médicos daban todo muy negativo, pero bueno, la oración, la fe en Dios y los doctores hicieron una gran labor, la sacaron adelante. La parte derecha de su cuerpo está como dormida, está paralizada, por eso es que no come, no puede masticar y no puede tragar bien, y se alimenta de un tubo gástrico donde le damos nutrientes y vitaminas a través de una leche especial. Y otros me han preguntado, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, hace esto con gente tan buena? Dios sigue siendo bueno y todo tiene un propósito. Y con la vida de Abril aprendí a valorar lo pequeño, las cosas simples, los detalles. Vivir su inocencia todos los días me hace ser más humano, me hace seguir amando, riendo, llorando, dejar de ver todo lo que es malo para abrazarme de las pequeñas cosas buenas. Hay planes de Dios que no comprendemos, pero siempre tienen final perfecto. Como viste, 55 segundos bastaron para darnos una lección increíble. Ya les había hablado anteriormente de este caso, de lo que es Abril, y de Juan Jiménez, que es uno de los miembros de la banda Montreal, de la historia que pasó con su hija, y él la explicó en tan poco tiempo. Pero quiero sacar algo muy importante, algunos puntos importantes de este video. La pregunta que le hacen, ¿por qué siendo Dios tan bueno hace esto con gente tan buena? Siempre le queremos echar la culpa a Dios. Y él en ningún caso piensa que haya sido Dios. Su respuesta es: Dios sigue siendo bueno y todo tiene un propósito. No saben el sufrimiento que debe haber pasado cuando su bebé se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No me lo imagino. Algunas personas lo conocen y han de constatar que es horrible. Es de las peores cosas que pueden pasar. Pero que a pesar de todas las cosas que estén pasando, de que su hija tenga este problema, él diga que todo tiene un propósito y que Dios sigue siendo bueno, wow. De hecho, si pueden, escuchen un podcast que en uno de los lugares donde participo, que es 23 grados, que se llama De que Dios es bueno a pesar de muchas cosas. Tiene un nombre muy peculiar, así que se los dejo también en la descripción para que lo vean. ¿Por qué? Porque pese a que estemos pasando por los peores momentos, podamos reconocer de que Dios sigue siendo bueno y que todo tiene un propósito. Eso es vivir la palabra. Otra de las cosas que quiero rescatar de este video es algo que dice que esto le ha ayudado a dejar de ver solamente lo malo y enfocarse en las cosas buenas. Si alguien tendría motivos para reclamarle a Dios, es él, por la condición en la que está su pequeña. Pero no. Le da gracias a Dios porque le permite enfocarse en las cosas buenas. Imagínense. De celebrar cada momento con ella. ¿Cuántas veces de nosotros se nos olvidan de esas cosas? Y por último, su frase final dice: hay planes de Dios que no comprendemos, pero siempre tienen un final perfecto. Wow. Acabas de escuchar una lección de fe en 55 segundos. De un hombre que está viviendo la palabra, no solamente la está diciendo. Y no saben también cómo es criticado, porque también es un cómico que lleva la palabra de Dios en base a sketches y a muchas cosas. Una persona que pasó situaciones muy complicadas puede sonreír. Y así como lo ven en el video, así lo ven casi todo el tiempo. Y anima mucho, porque es alguien que ya entendió el corazón de Dios. Y es aquí donde te pregunto: ¿eres un teólogo de sillón? Sé que esta frase la he usado mucho, pero hoy queda como anillo al dedo, como se dice. Carrie Ten Boom dijo lo siguiente: no se preocupen por lo que no entienden de la Biblia. Preocúpense por aquello que sí entienden y no aplican en su vida.
Deja de pensar que si las trompetas, que si la propiciación, de que si dijo, que no. Es bueno saberlo, es malo conocerlo, pero es más importante vivirlo. Si seguimos criticando, señalando y muchas cosas horribles, de nada nos ha servido estudiar la Biblia. Pero si estamos amando a los demás, vamos por buen camino. Si seguimos criticando al pastor que sí hizo o no hizo, o criticando al pastor de la siguiente congregación. Orar es el primer paso por ellos, pero vamos a hacer más allá. Termino con esta frase. El gran peligro de un creyente es predicar y no practicar. Creer, pero no vivir de acuerdo a lo que se cree. Hablar es fácil. Hacer. Vamos a hacerlo. Te reto a que lo hagamos. Primero dejemos de criticar. Dejemos de señalar. Y empecemos a actuar, amando a los demás. ¿Cómo? Hay muchísimas formas de hacerlo. Y no solamente a la gente que conoce a Dios, sino a todos. Nuestro prójimo no es nada más nuestro grupito cristiano, nuestra congregación. Son todos. Aún aquellos que, pecadores, ¿no? No seamos como los fariseos e hipócritas. De que ellos no se juntaban con la chusma, pues. Decía Jesús que un enfermo necesita a un doctor. La gente de allá afuera necesita conocer la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Lo haremos o seguiremos siendo teólogos de sillón? Vamos a empezar con una sencilla frase. Me equivoqué. Vamos con Dios y decirle, me equivoqué. Ayúdame a seguir tu camino, a retomar el camino del cual me olvidé. ¿Ok? Y bueno, anuncios parroquiales, ya se la saben. Aquí está apareciendo la información de diezmos y ofrendas. Muchas gracias a todos los que lo hacen. Y sabemos que esto, más que una ofrenda a Dios, es un acto de agradecimiento. Es por amor que lo están haciendo. Y de nuevo, es algo que se nos manda a hacer, pero hagámoslo de corazón, porque es realmente lo que importa. Recuerden aquella ocasión en la que Jesús dijo que esta mujer ha dado más y los discípulos dijeron, no, pues no viste bien, no dio bien poquito. Sino es lo que estás dando con el corazón. Y es lo que realmente importa. Y si no, lean otra vez, ya les dije Mateo 23. ¿Ok? Y recuerden, hay oración todos los martes. Y ahí está la dirección donde puedes conectarte. Siempre es la misma. Así que te esperamos los martes a las 8 de la noche para que te reúnas con nosotros a orar. Es un momento muy padre y un momento en el que podemos estar juntos, aprendiendo cosas, pero también haciendo esa parte de amor que les estoy comentando, de orar los unos por los otros, porque es interesarnos por los demás. Y también les recuerdo de la oración. De martes a sábado estamos a las 8 de la mañana con toda la familia de Ministerios Visión Internacional. También son tiempos muy padres y en los que podemos darnos cuenta de lo que Dios está haciendo, pero sobre todo la oportunidad de poder orar los unos por los otros. ¿Ok? Reflexiona y empecemos a ser. No solamente ser teólogos de sillón. ¿Ok? Dios te bendiga.